Milagro en la colina. Escrito por Pecas TG. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todo vaya bien. Estoy muy preocupada porque ayer la embarré. Qué pena con la autora y qué pena pues con ustedes también. Porque ¿cómo les parece que en los capítulos que subí ayer, que fueron 2, y de hecho el capítulo quedó larguísimo, o el video más bien quedó larguísimo, me troqué con los capítulos, es decir, leí supuestamente el 12 y el 13, pero al parecer leí el 12 y el 14. No sé cómo sucedió, puesto que yo estoy leyendo un archivo PDF que está, pues obviamente estoy siguiendo una línea hacia abajo y no sé por qué brinqué del 12 al 14. Es decir, el capítulo 13 me quedó faltando ayer, pero como los otros 2 están juntos, los que subí ayer, no sé cómo remediar ese asunto. La cosa es que voy a leer entonces para hoy el capítulo 13 para que la historia no quede como chueca, como incompleta y como inentendible, porque de hecho hubo un brinco del capítulo 12 y al 14, pues importante, se notó como que hay un vacío en la historia y pues creo que es importante de todos modos tenerla bien y completa para las escuchas nuevas. No sé si lo ideal sería que baje el anterior capítulo y solucione eliminando pues lo que ya teníamos, lo que ya habíamos escuchado y volverlo a subir dividiendo los capítulos por partes. Pues las que ya lo escucharon y no deseen como volver a devolverse para retomar como el hilo de la historia, pues está bien, porque ya igual pues ya avanzamos y ya ella conoció a Anthony y todo. Pero falta este capítulo y creo que es importante subirlo para que todos lo escuchemos, aunque ya hayamos avanzado. Después solucionaré el tema que pasó, solucionaré dividiendo los 3 como uno solo y en orden para que no se vaya a perder el hilo de la historia. Les pido una disculpa enorme, no sé qué sucedió. La verdad, ayer iba leyendo conforme bajaba en la computadora, bajaba con la flecha hacia abajo. No sé por qué me salté un capítulo completo. Es que es inaudito. Para mí es muy extraño lo que sucedió. Porque del 12 pasar al 14, ¿a son de qué? No entiendo. El caso es que ya les voy a leer el capítulo 13 y espero que entiendan pues que somos humanos y nos equivocamos, ¿cierto? Y aquí no pasa nada. Un abrazo para todas, gracias por escuchar las historias como siempre. Es un honor gigantesco que ustedes sigan aquí acompañándome en esta preciosa tarea de llevar las historias de las autoras en otra versión a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Capítulo 13. Tras los largos meses de invierno, llegó la primavera con temperaturas más cálidas y lluvias torrenciales que hicieron que los ríos se desbordaran y dejaran sin hogar a multitud de personas. Candy estaba preocupada porque sabía que las casas aisladas corrían un gran peligro, si no todavía, sí cuando se derritieran las nieves de las zonas más elevadas. ¿Qué pasa cuando quedan cortadas todas las carreteras, Judy?, le preguntó un día cuando esperaban para cruzar una calle del centro de la ciudad. Habían estado de compras y se dirigían al coche de Judy. Ni lo pienses siquiera, Candy. Todavía no ha ocurrido nada. Desde el terremoto vivimos con el miedo de que una de las presas que quedaron débiles entonces se derrumbe antes de que se puedan reforzar sus cimientos. Judy observó los nubarrones que daban un brillo metálico al cielo. Las predicciones meteorológicas dicen que va a haber más lluvias. No sé cuánta agua podrá absorber este suelo estando tan saturado como está. Metieron los paquetes en el maletero y se subieron al coche. Era el día libre de Judy.
pero Candy tenía que estar de vuelta en el trabajo a las 3:30. Había comprado 2 camisetas con dibujos alusivos a la carrera de trineos para Tom y Diana. Algún día se las mandaría por correo junto con el diario. Las lluvias continuaron y a Candy le asignaron una ambulancia con Sam Wilson y Jeff Carson, que se encargarían de vigilar el barrio que había al noroeste de la ciudad. De pronto la radio de la ambulancia lanzó un pitido indicando que había una llamada de emergencia. Una familia formada por el padre, la madre enferma y un niño pequeño habían quedado atrapados en su casa a 5 millas de la ciudad, entre 2 ríos desbordados. Cuando se aproximaron a la casa, Candy vio con horror que las turbulentas aguas la rodeaban completamente. Empezaron a avanzar poco a poco a donde veían la puerta y estarían a unos 30 metros cuando el motor del coche se paró y la corriente empezó a arrastrar la ambulancia hacia la casa. «¡La cuerda, Sam!», gritó Jeff, luchando por dominar el volante. «Pásala alrededor de esta columna del porche». Sam agarró la cuerda luchando por no perder el equilibrio. «Desde aquí no voy a alcanzar», dijo estirándose todo lo que pudo. De pronto la ambulancia se bamboleó bruscamente y se lanzó contra la camilla. Candy consiguió sujetarse a la puerta. «No puedo mover la pierna», dijo Sam, conteniendo la respiración al notar el dolor. Candy cogió la cuerda e intentó recordar las instrucciones que le había dado Tom cuando les había enseñado a tirar el lazo a ella y a los niños del hogar de Pony. «Mantén un extremo de la cuerda lo más cerca posible de tu cuerpo», se repetía una y otra vez. Se agarró a la puerta y sacando medio cuerpo por la ventanilla lanzó la cuerda, consiguió que el lazo rodeara la columna y entonces tiró con todas sus fuerzas de la cuerda. La ambulancia se inclinó peligrosamente cuando la presión del agua que la rodeaba se hizo más fuerte. Jeff se había acercado a Sam para ver cómo se encontraba. «Estoy bien», le dijo Sam, aunque estaba muy pálido. «Ayuda a Candy». «Tendré que salir afuera», replicó Jeff, «e intentar llegar hasta la casa agarrándome a la cuerda. Candy, sostén el volante por si acaso se rompe la cuerda». «La cuerda no aguantaría tu peso. Es mejor que te quedes aquí», dijo Candy. «Puedo hacerlo yo. Dame ese salvavidas». «No, Candy», protestó Jeff. Ella apretó el salvavidas entre sus brazos y replicó: «Sé razonable. Pesas 10 kilos más que yo». Jeff sabía que tenía razón, pero aquella certeza no le hacía sentirse mejor. Le dio una mano a Candy y la ayudó a salir de la ambulancia. La chica se metió en el agua que le llegaba hasta la cintura y empezó a avanzar hacia el porche de la casa. La corriente la empujaba con fuerza y tenía que hacer un auténtico esfuerzo para mantener el equilibrio. Por fin llegó hasta la columna del porche y se agarró a ella. Se abrió la puerta de la casa y apareció un hombre que la miró con incredulidad. «¿Puede andar su mujer?», le preguntó ella. Él negó con la cabeza. «Déjeme echar un vistazo», dijo Candy. Hizo una seña con el brazo hacia la ambulancia y entró en la casa. Tuvo que esperar unos instantes a que sus ojos se acostumbraran a la semioscuridad. Sintiendo que se le encogía el corazón, pensó: «Dios mío, ¿podremos salir de aquí?». Habían amontonado los muebles en un rincón, formando una barricada contra otra puerta que daba a la parte de atrás de la casa. Encima de una mesa que estaba en medio de la habitación habían colocado un colchón y sobre él estaba tendida una mujer. Estaba muy pálida y sus ojos grandes y oscuros miraban con temor a Candy mientras apretaba contra su pecho el cuerpecito de un niño que estaba envuelto en una manta. Candy se acercó a la mujer y sonriendo le dio una palmadita en el hombro. Luego se volvió hacia el hombre y le dijo: «Tráigame una manta». Entre los dos envolvieron en ella a la mujer y al niño. El hombre los cogió en brazos y, ayudado por Candy, salió de la casa. La muchacha sintió que el corazón se le encogía más todavía. La cuerda no soportaría el peso de 3 personas. Jeff hizo bocina con las manos y gritó: «Candy, hay un yugo colgado en la pared», señaló detrás de la chica. Ella se volvió y vio a qué se refería. Colgado en una de las paredes exteriores de la casa había un yugo de bueyes. Lo descolgó y se lo tendió al hombre. «Póngalo sobre la cuerda y luego sujete a su mujer y al niño a las correas». «No, no, mi hijo»,
dijo la mujer hablando por primera vez. Yo iré con usted, dijo Candy suavemente. Solo tiene que hacer lo que le digamos. Entre ella y el hombre ataron la manta a los correajes del yugo. Luego Candy se metió en el agua para sujetar el yugo una vez que el hombre lo puso sobre la cuerda. El peso de los dos cuerpos hizo que le dolieran los brazos. Miró hacia atrás y vio cómo el hombre tiraba de la cuerda para mantenerla tensa e inmóvil y seguía sus movimientos con ojos asustados. Candy se volvió y siguió avanzando, haciendo un esfuerzo para mover sus entumecidas piernas. Al poco rato, Jeff metía a la mujer y al niño dentro de la ambulancia. Candy se quedó agarrada a la cuerda, sintiéndose exhausta y medio congelada, hasta que Jeff la ayudó a subir a la ambulancia. ¿Sabe nadar?, le gritó Jeff al hombre. Este asintió. No apoye todo su peso en la cuerda. Sujétese solo para que no lo arrastre la corriente. A los pocos minutos el hombre se reunía con ellos en la ambulancia. ¿Y ahora qué?, preguntó Sam. Estaba sentado y tenía extendida la pierna en la que se había dado el golpe. Jeff se volvió hacia el hombre que rodeaba con sus brazos a la mujer y al niño y le dijo: «Corte la cuerda que voy a intentar conducir la ambulancia a un terreno que esté más alto». El hombre le murmuró algo en tono tranquilizador a su esposa y obedeció. Ayudándose de cadenas, consiguieron llevar la ambulancia hasta una zona que no estaba inundada. La pesadilla había terminado. Mientras en el hospital se encargaban de atender a la pequeña familia, Candy estaba en los comedores envuelta en una manta y con una taza de té humeante entre las manos. Tomó un sorbo tratando de dominar el temblor que sentía. «Ha sido una estupidez», le dijo Jeff sentándose junto a ella. Sam estaba a su lado. Le habían hecho una radiografía y estaba sentado con el pie apoyado en un taburete. «Desde luego», dijo Sam. «Ay, no puedo imaginarme a nadie que sea tan estúpido», asintió ella sonriendo. «Eres tremenda», dijo Sam. «Sí», dijo Jeff. «Recuérdenme que no le diga a mi mujer que me enamoré de ti cuando te vi allá afuera, con el pelo mojado y todo». Menos mal que ya no tenía las trenzas, pensó ella. Durante un doloroso instante se acordó de Terry. Habían pasado ya casi 8 meses desde que se había marchado de New York. El diario que escribía para Tom y Diana era la única válvula de escape para sus sentimientos. Aún así, nunca hablaba de Terry ni de su matrimonio. Era como si nunca hubieran existido. Quizá es que no han existido, que son solo fruto de mi imaginación. Un sueño que iré olvidando poco a poco si hay suerte. Acababa de desayunar en el comedor del hospital cuando oyó que la llamaban por los altavoces. «Candice White, por favor, preséntese en el despacho de la jefa de enfermeras». «Estoy demasiado cansada para hacer horas extras», pensó. «Judy, búscate otra». Pero se levantó y se dirigió al despacho de Judy. «Buenos días, Candy», le dijo Judy sonriendo. «¿Conoces a alguien que se llame Pedro García?» Candy, que solía acordarse del 90% de sus pacientes, hizo un esfuerzo por recordar. Por fin se dio por vencida y negó con la cabeza. «Ha telefoneado diciendo que quería hablar contigo. Le he dicho que te daría el recado». «¿Qué quería?» «Dijo que trabajaba para Radio Alaska», contestó Judy. «Nunca había oído hablar de él». «Yo tampoco. ¿Tú qué opinas?» «Le volveré a llamar si quieres». «De acuerdo», dijo Candy sonriendo. «¿Por qué no?» Cuando Pedro García entró en la habitación, Candy le reconoció al instante. Era el hombre de la casa cercada por las aguas y a cuya familia ella había salvado. Quería hacerle una entrevista para su emisora de radio. «¿Por qué yo?», inquirió Candy. «Sam y Jeff hicieron más que yo». «Yo estaba presente, ¿se acuerda?», dijo el hombre sonriendo. «Ya he hablado con Sam y Jeff y he quedado con ellos para grabar la entrevista. Me gustaría mucho que intervinieran en mi programa». «No sabe usted lo que dice. Yo...» Por fin Pedro la convenció y a la mañana siguiente Candy se encontró delante de un micrófono junto a Pedro. Estaba temblando de lo nerviosa que se sentía. «Menos mal que es radio y no televisión», le dijo a Pedro. Él sonrió e hizo una seña con la mano. Candy oyó que alguien decía:
Grabando. Aquí Radio Alaska, empezó Pedro. Tengo a mi lado a uno de los muchos héroes que se han distinguido en las operaciones de salvamento llevadas a cabo durante las recientes inundaciones. Junto con Sam Wilson y Jeff Carson, esta joven salvó a mi familia. Les presento a Candice White, una enfermera asignada a una ambulancia del Hospital General de Anchorage. Volviéndose hacia Candy, le preguntó: Candy, dejando aparte la modestia, ¿qué es lo que hace que personas como tú, Sam y Jeff y cientos de otros se conviertan en héroes? ¿Héroes?, inquirió ella. Nunca he encontrado la definición de esa palabra, pero te diré dónde puedes encontrarlos cualquier día de la semana. Vete al Hospital General de Anchorage un lunes a las 2:30, un jueves a las 6 de la mañana o un sábado por la noche a las 11. Están todos allí, vaciando orinales, poniendo termómetros, cogiendo a un niño en brazos, dándole a alguien unas palmaditas en el hombro. Respirando hondo, prosiguió. Desde luego que salvar a alguien en una inundación supone un gran esfuerzo y estamos muy contentos de que todo saliera bien, pero eso es algo que sucede solo de vez en cuando. Para ser un héroe de verdad hay que realizar un esfuerzo constante. En un primer momento, Pedro se la quedó mirando sorprendido, pero después se tranquilizó y la dejó que siguiera hablando, pensando que ojalá sus oyentes hubieran podido verla. Le brillaban mucho los ojos y las manos le temblaban ligeramente. Cuando acabó de hablar, Pedro se acercó al micrófono y dijo: Algunas personas no reconocen a los héroes cuando los ven todos los días, y Candice White es un buen ejemplo de ello. Una heroína en su trabajo diario del hospital, pero especialmente cuando se presenta una emergencia. Aquí Pedro García, de Radio Alaska. Steer se acercó a Terry, que estaba examinando unos planos. ¿Leíste lo de las inundaciones que hubo en Alaska hace unas semanas? Sí, contestó Terry, absorto en el estudio de los planos. Es algo que sucede todos los años por estas épocas. Es que estaba escuchando la radio y ya sabes las interferencias que suelen haber en esta época del año, y oí o creí oír que hablaban de Candy en una emisora de Alaska. Terry se puso tenso y esperó a que siguiera hablando. Steer casi lamentaba haber empezado aquella conversación. No oí que dijeran el sitio en donde había pasado, pero parecía que se trataba de gente que había estado participando en operaciones de salvamento durante las inundaciones. El presentador nombró a Candice White, aunque podría ser que no se tratara de nuestra Candy. Terry se sentó y empezó a pensar en lo inmensa que era Alaska. Después descolgó el teléfono y dijo: Patty, comunícame con Robert Hathaway y Gregory Stratford. A mediados de julio, Candy presentó su dimisión. No, Candy, confiaba en que te quedarías con nosotros, exclamó Judy. Había visto a Candy trabajar sin descanso cuando el tiempo mejoró y había intentado que se interesara por ir de pesca o salir al campo con otras enfermeras y sus familias, pero a pesar de que se habían hecho amigas, no había podido intimar lo suficiente con ella como para preguntarle si tenía algún familiar. Según sus papeles, no tenía familia, pero algo o alguien la había herido. Candy lo admitía, pero eso era lo único que le había conseguido sacar. No le había dado ni el más mínimo detalle. ¿Qué planes tienes?, le preguntó. No tengo ninguno, repuso Candy, aparte de encontrar un sitio en el que haga menos frío. No se arrepentía de haber estado allí. Había sido un buen trabajo, con buenos compañeros, buenas experiencias, multitud de recuerdos y un excelente sueldo, que la había permitido ahorrar mucho más de lo que había imaginado. En el banco tenía una cuenta con el dinero que le debía a Terry. Decidió enviarle un cheque y al rellenarlo sintió que la invadía la tristeza. ¿Serían azules todos los cheques?, se preguntó, recordando el que habían puesto por error en la cuenta de Terry. Le envió también un cheque a la señorita Pony. Estaba segura de que les vendría bien. Ya había terminado el diario que había estado escribiendo la señorita y la hermana María. Lo metió en un paquete junto con un recorte de periódico que hablaba de las inundaciones y del programa de radio, y lo mandó por correo. Ya no importaba que se enteraran de en dónde estaba. Cuando el paquete llegara al hogar, ella ya iría camino a otro sitio. Ni siquiera sabía a dónde iba a ir.
Cuando volvió de la oficina de correo sintiéndose incapaz de dormir, se puso a mirar por la ventana, observando la aurora boreal, como había hecho tantas otras veces antes. Aquel fenómeno seguía intrigándola tanto como la primera vez que lo había visto. Las noches eran tan claras que los turnos de noche apenas se diferenciaban de los del día. ¿Dónde estaré dentro de un año?, se preguntó apartándose de la ventana. Trataba de pensar en un sitio adecuado para rehacer su vida. El suroeste le gustaba mucho, sobre todo Illinois, pero aquello era imposible. Aunque, pensándolo bien, seguramente podría trabajar en el hospital de Chicago y nadie se enteraría. Descartó aquella idea. De lo que estaba segura era de que no quería volver a Filadelfia. Houston y Dallas eran demasiado grandes, y lo mismo Atlanta o Miami. ¿Y Las Cruces o El Paso? Se encogió de hombros. En realidad, ¿qué más daba? Se sentó en la pequeña mesa que le servía de escritorio, cogió un cuaderno y sin pensar empezó a escribir. Querido Terry, ha pasado ya un año desde que te vi por última vez. Espero que las cosas hayan cambiado también para ti, unas a mejor y otras no tan a mejor. En lo que no he cambiado ha sido en lo que siento por ti. Mi amor sigue siendo tan profundo como entonces. Preferiría que no fuese así, pero he dejado de engañarme y trato de vivir con ese amor lo mejor que puedo. Releyó lo que había escrito y continuó. Una vez hicimos un trato bastante extraño, que teniendo en cuenta las circunstancias, no acabó siendo todo lo extrañamente que era de esperar. Tu acusación de que yo era fría y calculadora todavía sigue sorprendiéndome, ya que he deseado muchas veces haber sido capaz de retenerte, ya hubiera sido por las buenas o por las malas, pero mi mente y mi corazón estaban demasiado ofuscados debido al amor que sentía por ti. Creí que aquel amor sería suficiente para arreglarlo todo. Me he equivocado muchas veces, pero nunca tanto como en lo que se refiere a ti. Todavía sigo buscándote en la calma de los anocheceres, cuando todo parece adormecerse y me gustaría volver a hablar contigo como solíamos hacerlo. Algunas de aquellas veces tengo que admitirlo. No oía las palabras que me decías. Estaba demasiado ocupada observándote, amándote, atesorando cada uno de los momentos que pasábamos juntos. Yo creo que hice bien, ya que aquellos momentos habían de acabarse. Se detuvo otra vez y luego siguió hablándole de su trabajo y de su vida en Anchorage. Le contó lo del salvamento de la familia de Pedro García, sin entrar en detalles acerca de su participación. Cuando acabó la carta, había escrito 10 cuartillas por los 2 lados. Las leyó atentamente para ver si se había olvidado de algo importante. Después, rompió la carta en pedazos. Sonrió al pensar en la cara que habría puesto Terry de haber recibido una carta como aquella. ¿Sorpresa? ¿Pena? Indignación, seguramente. No había tenido fuerzas para hablarle del niño. Era ya muy tarde, pero sacó la maleta del armario y la colocó encima de la cama. Cuando la abrió, vio las trenzas que se había cortado hacía un año. Acarició el pelo que estaba tan brillante como cuando lo había cortado. Si Terry daba una descripción suya, nadie buscaría una chica bajita, de ojos verdes, que era blanca y tenía el pelo bastante corto. Podía haberse ahorrado aquel trago. No había duda de que él no se habría preocupado de buscarla. Durante un momento experimentó una terrible soledad. En un mundo en el que había millones de personas, a nadie le preocupaba su existencia. Se encogió de hombros. ¿Para qué darle vueltas? Al poco rato ya había terminado de hacer la maleta. Su fiel y viejo abrigo lo había dejado aparte para tirarlo a la basura. Sus mejores uniformes se los dejaría Judy, por si acaso llegaba alguien a quien le hiciese falta. Tenía suficiente dinero como para renovar su vestuario. Los pocos pantalones y faldas de invierno que tenía los mandaría al Ejército de Salvación. Hacía ya muchos años que le habían regalado aquella maleta. Había viajado miles de millas con ella y todavía no tenía suficientes cosas con que llenarla. No hace falta sitio para guardar los recuerdos, pensó Candy. Te siguen los pasos quieras o no. Sí, los recuerdos, se dijo cerrando los ojos. Algo que le persigue a uno toda la vida.
continuará.